preguntar y pues para aprovechar esta hora. Entonces, en realidad es rápido, no había mucho de lo que faltaba, de lo que revisamos la clase pasada. Nada más me gustaría hacer unas preguntas dirigidas. Casi todos son, pues, R1 los que están conectados, me parece, ¿no? Y pues tenemos el apoyo de algunos R4 que también, pues, son bastante conocedores de estos temas que ya hablábamos la vez pasada. Nos habíamos quedado en este esquema. Habíamos visto la vasculatura arterial, habíamos hablado que hay una variante normal, por así decirlo, de esta vasculatura. ¿Quién está de los participantes? A ver, vamos a ir así como me aparecen. El primero es Alfredo Olvera. No, no es cierto. Antonio Alonso. Oye, Toño, ¿cuál es la anatomía normal de la arteria hepática? ¿Desde dónde viene y cuál es la anatomía normal? Te voy a ayudar con este esquema que tengo acá. Híjole, ahí está. Sale. ¿Sí lo alcanzas a ver? Hola, doctor, ¿me escuchan? Sí. Ok, sí. Bueno, dice arteria hepática propia. Bueno, como lo dice su diapositiva, doctor, tiene su origen en el tronco celíaco. Ajá. Y ¿Qué ramas da el tronco celíaco? capaz que está un poquito inestable en mi internet, pero ¿Pueden habilitar la función del puntero, por favor? Bueno. Voy, doctor, un momento. Ahí está. ¿O cómo se ve? ¿Ven mi ratón? sí, sí se ve, doctor. Sí, Bueno, se ve. sale. Entonces, ¿qué ramas da el tronco celíaco? Ok, bueno, aquí el tronco celíaco y arteria hepática. Tenemos que dar lo que es hepática común y La primera, ¿cuál es? arterias, La gástrica ajá, izquierda. Después baja una hepática común, común y una esplénica. posteriormente una arteria esplénica. ¿Qué ramas da la hepática común? Bueno, aquí está la arteria gastroduodenal, ¿Ah? la arteria supraduodenal ¿Ah? y arteria gástrica derecha, Y, arteria hepática propia, ok. ¿Qué ramas da la hepática propia? la hepática propia, arteria cística, arteria hepática derecha Ok. y a su vez, bueno, el tronco se divide en hepática media y hepática izquierda. Ok. Bueno, pues más o menos. Sí. Ya habíamos hablado que hay muchas variaciones. Tú dijiste la arteria cística viene de la hepática propia, pues sí, sí puede venir, hay variantes anatómicas. Habitualmente viene de la hepática derecha. Ajá. Entonces viene Okay. la hepática común, la hepática derecha, que da la cística, y la hepática izquierda, de la cual sale la hepática media, irriga los lóbulos o segmentos, a los segmentos medios, y la hepática izquierda, ¿no? Eso es lo normal. Hablábamos que hay un porcentaje pues de esta normalidad que va desde el 57 hasta el 72%. Las demás son variaciones. El cuadro que les puse aquí habla un poquito de los trayectos. Hay un trayecto habitual de la hepática derecha y un trayecto habitual de la hepática izquierda. Lo importante, esa localización o ese trayecto que tienen, pues se resume en que la hepática derecha se divide en algunas ramas que van hacia los segmentos anteriores, ajá, y hacia la parte inferior, así como algunas ramas que van a los segmentos anteriores y superiores. Recordemos que la segmentación hepática estaba dada por los segmentos de Quinault. Entonces, Quinault le da el número 1 al caudado, que está en la parte posterior, y de ahí, en centillo a las manecillas del reloj, es 2, 3, perdón,
2, que es un poquito posterior, el 3 está en esta parte, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, hay segmentos anteriores y posteriores. Les hice la pregunta intencionalmente la vez pasada. Y hay algunas, pues siguen estas ramas tienen la misma localización a donde va el segmento. Si va hacia el segmento 7, por ejemplo, el segmento 7 es superior y posterior. Hay una rama posterior y superior que va hacia ese segmento y así habitualmente con todas las demás. ¿Sale? Entonces nada más hay que ubicarnos, no hay que olvidar el esquema de la localización que tienen los lóbulos porque es importante para definir o localizar algunas patologías como cáncer, tumores benignos, malformaciones arteriovenosas o simplemente para saber o hablar al momento de hacer una resección hepática. Ajá. Ya definimos cuál es el porcentaje. Las variaciones, pues son muchas. Ajá. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay una posición anómala de la arteria hepática derecha, ya que esta proviene de la arteria mesentérica superior, cuando lo habitual o lo que habíamos visto, pues es que venga del tronco celíaco. Y así hay muchas variaciones. La clasificación que se utiliza o que encontré, este cuadrito es del libro del Tratado de Cirugía General, es esta clasificación de Michels. Entonces, este doctor hace estudios de arteriografía en un montón de pacientes y define lo que anatómicamente encuentra. Encuentra todas estas variaciones. Ajá. Vean, por ejemplo, esta variación 9, el tronco hepático completo viene de la mesentérica superior, no del tronco celíaco. Hay que estudiarlos por separado, quizá no vale la pena tanto recordarlas una por una, simplemente recordar que pues, las variantes son importantes al momento de realizar cirugía en este nivel. ¿Por qué? Porque podemos estar disecando lo que parece ser una cística y a lo mejor pues, tiene alguna variante y estamos disecando pues una hepática derecha o una hepática propia, se pueden confundir. Ajá. Y ha pasado muchas veces, ya les enseñé el video la otra vez. Nada más para recordar, la irrigación del colédoco corre a cargo de plexos que corren a las 9 y a las 3. Estos plexos, pues, es importante la localización al momento de hacer cirugía de vía biliar. Hacemos la coledocotomía a las 6 para evitar la lesión de estos plexos y evitar lo que conlleva la lesión, que puede ser necrosis o estenosis de la vía biliar. Ajá. La vena porta es el principal aporte sanguíneo y nutricio que tiene el hígado. La vena porta se forma por la confluencia de la vena esplénica y la mesentérica superior. Como pueden ver en esta imagen, la vena esplénica antes se une junto con la mesentérica inferior. Esto es la anatomía normal, casi siempre pasa que antes de anastomosarse con la mesentérica superior, pues estas dos se unen, forman un tronco común y al igual que la arteria hepática, pues tiene prácticamente el mismo trayecto. Ahorita lo vamos a ver en una imagen un poquito más integral. Ajá. Una vez que se anastomosan, entran al ligamento hepatoduodenal y llegan hacia el hilio hepático, en donde se divide en una rama hepática, una porta izquierda, una porta derecha, y sus ramas, al igual que la de la arteria hepática, se dirigen hacia anterior y posterior y hacia superior y a inferior. Esto es lo que le da la funcionalidad a cada uno de los segmentos. Hay algunas consideraciones específicas con respecto a los trayectos que tienen. Por ejemplo, la vena porta derecha se comenta que es un trayecto más corta y se divide en una rama anterior y posterior. Posteriormente superiores e inferiores, y esta vena porta derecha envía una rama hacia el lóbulo caudado. Hablábamos que el lóbulo caudado es un segmento anatómico
separado de los demás segmentos y no sigue el mismo trayecto que los demás, porque este segmento caudado tiene su propia drenaje hacia la vena cava, ajá, su propio drenaje hacia la vena porta y su propia irrigación arterial. La vena porta izquierda tiene un trayecto más largo, ajá. Esta igual se divide en anterior e inferior y en superior e inferior. No hay mucho que hablar de la porta. Es importante tenerla en cuenta para pues algunas patologías que no son mucho de índoles que requieran tratamiento quirúrgico. En el momento en el que algo altera la microvasculatura del hígado y aumenta la hipertensión, que habitualmente es de 3 a 5 milímetros de mercurio, pues esta presión pues se vuelve o se va de manera retrógrada y puede llegar a generar dilatación de los sistemas venosos en otros niveles, en donde hacen anastomosis entre la circulación portal y la circulación venosa central. Hablamos específicamente de las venas gastroesofágicas, esófago-gástricas, también las venas que están rectales y algunas otras venas gástricas también, y algunas otras venas que ya se habían obliterado, específicamente la vena umbilical y la vena del conducto venoso, y también se pueden llegar a recanalizar. Esto es lo que pues clásicamente da los síntomas relacionados a hipertensión portal. Ajá, por la red venosa y la red venosa colateral. La última consideración con respecto a la vasculatura, ya revisamos la arteria hepática, ya revisamos la vena porta, pues son las venas cavas. La vena cava, pues es la continuación pues, de las venas que vienen de las extremidades. Esta vena tiene 3 segmentos, un segmento infra, un segmento hepático y un suprahepático. A este nivel llegan 3 tributarias, como pueden ver en esta imagen. Una vena hepática media, perdón, una vena hepática derecha, una media y una izquierda. Cada una drena ciertos segmentos en específicos. Por ejemplo, del segmento 5 al 3, perdón, aquí es del 1 al 3, es la vena hepática, no, híjole, aquí me equivoqué. Los segmentos que drenan la vena hepática derecha son desde el 5 al 8. Me faltó aquí la V del 8. Mientras que la vena hepática media drena el 5, el 7 y la vena hepática izquierda, el óvulo, los segmentos 2 y 3. Mientras que el óvulo caudado drena directamente a la vena cava. Cada una tiene un trayecto especial. Así como salen, vamos a poner, yo sé que no salen directamente, sino que son tributarias de las venas, pero hay una incisura hepática derecha, una media y una izquierda. Y estas también dividen al hígado en anterior y posterior, y en superior e inferior. Ajá. Como pueden ver, la relación que tiene el sistema porto hepático y porto biliar arterial y el sistema CAO se termina en que hacen pequeñas sinusoides hepáticos dentro de la arquitectura vascular, y es así como el drenaje de la vena porta termina siendo drenado hacia la vena cava inferior. Ajá. No hay no hay una comunicación directa entre los canalículos a donde se drena la vía biliar y la circulación sistémica. Sin embargo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en el momento en el que hay acumulación o vamos a hablar directamente de un lito o cáncer que genere oclusión de la vía biliar, esta bilis que se drena hacia los canalículos biliares por así decirlo, se traspola o se traspasa hacia esos sinusoides, y es así como las bilirrubinas alcanzan la circulación sistémica y clínicamente pues empezamos a ver al paciente ictérico. Vía biliar intrahepática, para su análisis tenemos que saber que pequeños conductillos a donde se drena la bilis
se anastomosan y al anastomosarse uno con otro, forman conductos un poco más grandes. Al final terminan formando un conducto hepático grande derecho, uno izquierdo, que se anastomosan y forman un hepático común. Ajá. Para su análisis es importante mencionar esto. Se encuentran, ajá, casi siempre adelante de la vena de porta y su arteria correspondiente se halla por debajo. Ajá. Específicamente, el conducto izquierdo drena los lóbulos 2, 3 y 4, mientras que el derecho los lóbulos 5, 7, 6, 7 y 8. Esta imagen es un poquito esquemática, muestra un conducto hepático derecho, uno izquierdo, un común que al anastomosarse con el colédoco, con el hepático común forma el colédoco, el cual tiene 4 porciones, una supraduodenal, una retroduodenal, una intrapancreática y una transmural. Ajá. Estas 4 porciones, pues ya vimos un poquito de su irrigación. Hablábamos un poquito de la disección que se tiene que hacer en caso de que haya una sección o una lesión de vía biliar en la clase pasada, específicamente la disección Hep-Quinault y la importancia que tenía con respecto al segmento 4B, lo que comentaba Miguel la clase pasada. Así como en el sistema arterial también hay variaciones anatómicas. Ajá. Las variaciones anatómicas de la vía biliar pues son muchas. Es normal hasta el 57%, esta anatomía que les acabo de comentar. Sin embargo, puede haber, por ejemplo, algunas otras variaciones, como por ejemplo, conductos anteriores o posteriores que drenen directo hacia el conducto hepático derecho, un conducto posterior derecho o anterior que viertan su contenido hacia el hepático izquierdo. Y así hay muchas. La realidad es que, como lo comento aquí, lo más consistente de la descripción de las vías biliares es que puede haber cierta inconsistencia. El conocimiento para nosotros como residentes de cirugía de estas variaciones es muy importante, pues porque nosotros eventualmente vamos a hacer cirugía patobiliar, bueno, cirugía biliar, y pues a lo mejor nos puede llegar a tocar cirugía de reconstrucción de la vía biliar o alguna hepatectomía o lesión o trauma que implique lesión en esta región, y pues conocer la anatomía y las variantes anatómicas pues es importante. Este es un repaso anatómico. Esta imagen está sacada del libro de anatomía de Netter, pues es un poquito esquemática. Este esquema, a pesar de que se ve muy complejo, podemos englobarlo en que hay ramas que son comunes, en este caso sería 1 y 2, ramas derechas e izquierdas. Y cada rama, ajá, se divide en anterior y posterior, ajá. Y estas en segmentos, bueno, un segmento medial, un segmento lateral, en el caso del lóbulo izquierdo, ajá, y en el caso del lóbulo derecho, anteriores y posteriores y superiores e inferiores. Entonces, cada rama de la vena porta se acompaña de su arteria cística y de su conducto biliar principal. Ajá, es nada más para que engloben un poquito lo que vimos anteriormente. Es prácticamente lo que faltaba. Con respecto a la inervación, es muy sencilla. Como todas las vísceras de la cavidad abdominal, recibe una inervación simpática y una inervación parasimpática. Estas pues vienen de los plexos nerviosos que se encuentran en la circunferencia del hígado. Corren también cerca de la arteria hepática y hay un plexo posterior que se encuentra cerca de la vena cava. La cápsula que irriga el hígado está muy inervada, entonces mucha de la patología que, que incumbe a hígado se caracteriza por el dolor, que es sordo, que es molesto, es continuo, es de gran intensidad. No es un dolor como el referido, por ejemplo, un dolor tipo pirosis, un dolor tipo ardoroso, etcétera. Entonces, pues nada más. Con respecto al drenaje linfático,
este drenaje linfático, para fines esquemáticos, se dividen en linfáticos superficiales y profundos. Aquellos linfáticos superficiales drenan las partes superficiales del hígado, también drenan algunas partes del diafragma y de los segmentos que están superiores. Al final terminan dando hacia los ganglios linfáticos que van hacia la vena cava. Mientras que los linfáticos profundos, pues, drenan directamente hacia los ganglios linfáticos que recorren la vasculatura arterial, hacia aquellos que se encuentran paraórticos. El drenaje linfático, como en todas la patología oncológica, es importante porque de esto depende si hay metástasis y qué tipo de metástasis puede haber. En el caso de algunos tumores hepáticos, hay metástasis que son más frecuentes hacia el pulmón. Son generalizadas, descritas como en bala en cañón. Hay otras metástasis, el cáncer de pulmón hace mucha metástasis hacia órganos que están en la continuidad, como vía biliar, como estómago y duodeno. Hemos visto muchos pacientes con cáncer en estas regiones que debutan, por ejemplo, con síndrome ictérico y tienen no un cáncer primario de vía biliar, sino es un cáncer que está invadiendo localmente y pues genera estos síntomas. Los tumores así como los ganglios linfáticos corren y van hacia los ganglios que están paraórticos, algunos tumores de estómago y de duodeno pueden infiltrar también estos ganglios y localmente también vía biliar e incluso hígado. Pues esto es con respecto a anatomía. Ya nada más para hacer un breve recordatorio, hablamos un poquito de la anatomía descriptiva del hígado, comentamos pues los ligamentos que tienen importancia quirúrgica, que mantienen al hígado en su posición dentro de la cavidad abdominal, y pues el doctor Gaby nos comentó pues algunas maniobras quirúrgicas que se tienen que realizar para poder movilizar el hígado en caso de que se necesite. También comentamos con respecto a la vasculatura, hablamos de la arteria hepática, la vena porta, la vena cava y sus distintas tributarias. Cada una de estas va hacia un segmento. Hay 8 segmentos que se denominan porquinó, y esto le da cierta funcionalidad a cada uno de los segmentos. Cada segmento es autónomo, por así decirlo. Esto sienta las bases de la cirugía hepática. Uno puede quitar un segmento o un lóbulo entero y la demás parte del hígado que resta continúa funcionando de manera habitual. Vamos a hablar un poquito nada más de ictericia. Había recortado la clase de pues consideraciones fisiológicas del hígado. Yo creo que es importante recordar que el hígado tiene funciones de síntesis, tiene funciones bioquímicas de depuración y pues dentro de estas, una de las más importantes, todas son importantes, y una de las que más incumbe pues es la producción de las bilirrubinas. Vamos a hablar de ictericia en entornos quirúrgicos. Está enfocado directamente hacia un caso de patología benigna que vamos a ver más adelante. Lo puse en entornos quirúrgicos porque la ictericia, pues, signo, síntoma, como uno lo quiera ver, pues, involucra muchas cosas, ¿no? Ya nos ha tocado mucho y no me dejarán mentir, los que son R2 el año pasado, pues batallaban con los gastroenterólogos cuando teníamos algún síndrome ictérico que no era pues de manejo por nuestro servicio, ¿no? Y pues es la panacea de todos los días que llega pues, un paciente ictérico o uno o dos pacientes ictéricos y hay que abordarlos. Entonces, vamos a ver un poquito relacionado con los entornos quirúrgicos, qué es lo que nos interesa, qué es lo que tenemos que checar y en qué momento pues ya pensar en otras cosas, en dado caso pues de que ya descartemos
patologías que tenemos que manejar nosotros. Entonces, vamos a empezar definiendo la ictericia. La ictericia no es más que la expresión clínica que nosotros observamos secundario a la pigmentación, tanto de piel como mucosas, por este pigmento que se llama bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia que se secreta habitualmente en el hígado. La función de la bilirrubina es la emulsión de los lípidos en el tubo digestivo para facilitar su absorción. Entonces, vamos a hablar que hay, como es una sustancia que se produce habitual, hay un nivel normal de esta. El nivel normal está descrito que es por debajo de 1.1. Sin embargo, elevaciones arriba de 2 clínicamente nos van a dar esta expresión, la ictericia. Arriba de 2, el paciente probablemente ya tenga ictericia en escleras o en mucosas, boca o sublingual. Es lo más habitual. Mientras más aumente, pues más amarillo se ve el paciente. Para esto hay que hablar, este último punto que pongo se puede dar en cualquiera de las 3 fases del metabolismo de la bilirrubina. Pues tenemos que hablar un poquito de, pues, el ciclo, ¿no? El ciclo que tienen esta sustancia. La bilirrubina, pues, surge como producto de degradación de aquellos eritrocitos viejos que ya no pueden seguir circulando. Y el vaso, pues, como órgano encargado de esta función, con el objetivo de utilizar aquellos componentes que todavía son útiles para el organismo, pues lisa el eritrocito, la hemoglobina, que es uno de los principales componentes dentro del citoplasma del eritrocito. Esta se separa en 2 componentes, se separa en su grupo hemo y en la globina. Este grupo hemo, mediante una reacción de oxigenación, de oxidación, se separa, como toda buena reacción química, en dióxido de carbono, que es un producto de catabolismo. Se utiliza el fierro para algunas otras reacciones y genera esta sustancia, biliverdina. La biliverdina que se reduce, esto es todavía pues dentro de la circulación, se transforma en la primera sustancia que es de importancia para nosotros, la bilirrubina indirecta o no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada tiene la característica que es liposoluble. Circula en la sangre unida a la albúmina. De esta manera es transportada a toda la circulación, y en el momento en el que cruza el hígado y que traspasa la membrana del hepatocito, mediante un sistema enzimático que pues es sumamente complejo. Este sistema enzimático es importante tenerlo, pues estudiarlo bien, debido a que son múltiples enzimas y la deficiencia parcial o total de estas enzimas puede generar puede generar ictericia como parte de la expresión de algunos síndromes. Entonces, el paso crítico aquí es, 1, el traspaso de la biliverdina hacia el hepatocito y la conjugación dentro del hepatocito de formar esta bilirrubina que es liposoluble a una bilirrubina que es hidrosoluble. Esta bilirrubina hidrosoluble o conjugada se termina por secretar a los canalículos biliares hacia la vía biliar intrahepática y recorre toda la vía biliar extrahepática para llegar hacia el intestino. En el intestino cumple su función. Aquella bilirrubina no se secreta toda en las heces. Mucha de estas se absorbe mediante la circulación enterohepática. Alguna de esta bilirrubina se termina por transformar a estercobilina, que es lo que le da el color característico a las heces, ese color café, algunas veces amarillo o verde. Y
alguna otra fracción de este urobilinógeno se termina formando o se transforma en urobilinógeno. Este se excreta en la orina. De ahí, o pues parte del síndrome ictérico, lo que nosotros vemos es un paciente ictérico, el cual si nosotros interrogamos directamente, pues las heces son cafés, pero las heces pueden llegar a ser blanquizcas o grisáceas, y el pigmento que se tira por la orina, puede pintarlo, un color naranja intenso o incluso café. Este es un ciclo continuo y el objetivo pues es no volver a reciclar la bilirrubina, volver a usarla, que vuelva a tener sus funciones y pues que sea constante. Entonces, entendiendo esto, hay ictericia y se puede producir por cualquiera de las 3 fases del metabolismo. Entonces, aquellos pacientes que están ictéricos por ejemplo, una anemia hemolítica, que son padecimientos hematológicos, se van a caracterizar por tener una elevación de bilirrubina indirecta. No es de índole quirúrgica. Quizá en el momento en el que pues necesiten que quitemos el vaso, a lo mejor ya se vuelve importante conocer un poquito más de la fisiopatología de esta enfermedad, solo para ese sentido. Asimismo, hay ictericias de origen hepático, en donde puede haber defectos parciales o completos en el sistema enzimático que se encarga de la conjugación. Esto, como les comento, se puede acompañar de elevación de la bilirrubina indirecta o de la bilirrubina directa, en algunos otros casos. Como les comenté anteriormente, pues esta se asocia a coluria, a colia. Aquellas ictericias que son posthepáticas, no hay ningún defecto en la lisis del eritrocito, tampoco hay un defecto en alguno de los sistemas enzimáticos, simplemente hay algo que obstruye mecánicamente el flujo de la bilis. Esta obstrucción genera una presión retrógrada hacia atrás y la bilis se trasloca hacia el sistema sinusoidal y alcanza la circulación sistémica. De esta manera, clínicamente produce ictericia y los mismos síntomas, coluria, acolia, y uno de los síntomas característicos por el depósito de los pigmentos biliares en la piel es el prurito. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? Este algoritmo lo saqué de el Harrison, pues es un libro de medicina interna, simplemente para fines pues académicos. Puede haber elevaciones aisladas de la bilirrubina, como está aquí, o puede haber elevaciones de la bilirrubina asociadas a enzimas hepáticas elevadas. Aquí tenemos dos cosas importantes. Puede haber un patrón indirecto o un patrón directo. Hablamos que es un patrón directo en el momento en el que se pierde la relación entre bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. Quiere decir que si nosotros tenemos 10 miligramos de bilirrubina en sangre y nosotros tenemos 7 gramos de bilirrubina directa, es predominio directo. ¿Por qué? La relación normal es aproximadamente 80-85% de bilirrubina indirecta y el 5, 10 o 15% es de bilirrubina directa. Entonces, si nuestra ictericia, nuestra hiperbilirrubinemia es a expensas de un 80% de la fracción indirecta, nosotros nos tenemos que ir a causas hepáticas. Sin embargo, hay un pequeño, pues, como un pequeño segmento dentro de este algoritmo en donde se cruzan los patrones directos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas son algunas causas de hiperbilirrubinemia aislada. Sin embargo, aquellas ictericias que son de origen hepática o posthepática, nosotros tenemos que hacer el análisis
junto con algunas otras pruebas de función hepática. También lo voy a comentar un poquito más adelante. Sin embargo, la batería de estudios que nosotros nos podemos valer para hacer el abordaje diagnóstico de estos pacientes es las enzimas hepáticas, que son TGO, TGP, la fosfatasa alcalina, junto con la gamma-glutamil transpeptidasa, las bilirrubinas y, pues en otros casos, albúmina y tiempos de coagulación. Entonces, nosotros en este algoritmo viene una ictericia, una hiperbilirrubinemia asociada a alteraciones en las funciones hepáticas. Las causas son múltiples. En general las podemos juntar en aquellas que tienen un patrón hepatocelular, aquellos que tienen un patrón colestásico puro, y entre ellas dos hay un pequeño universo en donde hay una mezcla de uno u otro. Para esto utilizamos un cociente que se denomina factor R, que divide, es la división entre la ALT. La ALT, recordemos que es más específica de hígado, y la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima, ahorita vamos a hablar de ella, que también se secreta en el hígado, también se puede secretar en algunos otros lados. Sin embargo, este cociente nos indica con gran sensibilidad si una hiperbilirrubinemia, pues es a lo mejor porque tiene una hepatitis, en dado caso tendríamos un patrón hepatocelular, o a lo mejor tenemos un lito en la vía biliar, nos genera un patrón colestásico puro. Los valores van de 2, 0 a 2, 2 a 5 y más de 5. Menos de 2 es un patrón colestásico puro y más de 5 es un patrón hepatocelular. Entre estos dos, quiere decir de 2 a 5, es un patrón mixto. Y pues aquí habría que hacer todas estas baterías de estudios para poder dilucidar cuál es la causa de la ictericia. En el caso de los patrones hepatocelular, hay que descartar causas virales, principalmente hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Por lo tanto, en aquellos pacientes que no cumplan un patrón del todo colestásico, nosotros como médicos residentes tendríamos que pensar en solicitar, además de la FA-IgG al día siguiente que ingrese el paciente, también foliar un panel viral, simplemente para descartar esto. Son patologías que son frecuentes. También tendríamos que interrogar pues, factores de riesgo que puedan llegar a tener. Tenemos que investigar el uso o no de herbolaria, de medicamentos, y pues ya quizá más adelante, en dado caso de que nos encontremos con topes dentro de nuestro algoritmo, pensar en algunas otras etiologías como aquellas que son de origen autoinmune. Prácticamente estos dos algoritmos, como pueden ver, si nosotros tenemos un patrón colestásico, nos vamos a un ultrasonido. Eso ya lo sabemos. ¿Tiene o no dilatación de la vía biliar? Ya sabemos qué va a pasar después. Si tiene dilatación, necesita un manejo endoscópico o quirúrgico. Si no tiene dilatación, pero tiene un patrón colestásico, tenemos que pensar en algunas otras patologías, como colangitis esclerosante primaria o cirrosis biliar primaria. Para esto, pues probablemente terminemos, como pueden ver hasta abajo, en biopsia hepática o algún estudio de imagen que nos ayude a delimitar más la anatomía de la vía biliar. Causas. Causas prehepáticas, anemia hemolítica, anemia hemolítica del recién nacido, autoinmune, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Algunas causas de elevación de la bilirrubina indirecta, Gilbert, que es una deficiencia parcial de una de las enzimas que se encargan de la conjugación, de la captación, perdón, problemas en la conjugación como Crigler-Najjar, y algunos otros síndromes que son un poquito más importantes como Dubin-Johnson o Rotor, que incluso pueden llegar a necesitar trasplante hepático, así como la cirrosis biliar. Causas de ictericia poshepática, las conocemos bien todos, desde R1 a R4, benignas o malignas. Una piedra o un cáncer, o una estenosis.
No todas las estenosis son malignas, pueden ser estenosis benignas. Sin embargo, pues hay que tenerlas en mente. Les traigo este caso. Es un caso de un paciente de 55 años, tiene antecedentes de importancia que es diabético, tiene algunos antecedentes quirúrgicos. Ajá, ella ya se conoce con piedras en la vía biliar desde hace 6 meses. Ella inicia con ictericia en mucosas, coluria, probablemente también tenga colia. El cuadro pues ya tiene 2 días de evolución, fue de manera súbita. Aquí es importante hacer recalcar si la ictericia es progresiva, no es progresiva. En este caso fue súbita y también habría que preguntar si la ictericia se acompaña de dolor o es indolor. Nos puede ayudar a orientar el diagnóstico hacia una patología benigna o maligna. No ha tenido fiebre, entonces podemos descartar la presencia de colangitis en el contexto de este paciente con ictericia. Tampoco tiene dolor abdominal y ha perdido peso, no hay síndrome consultivo. Está neurológicamente íntegra, tiene ictericia generalizada. Hay algunos libros, pues ya viejos de semiología, en donde la ictericia la dividen, pues dependiendo del color, ¿no? A lo mejor es un poquito subjetivo, pero pues puede haber ictericia pues que le denominan verdínica, rubínica, flavínica, pues en lo particular, pues un paciente ictérico pues se pone amarillo, ¿no? Pero pues también hay algunas ictericias en donde los pacientes se ven verdes, ¿no? Entonces, pues ya, la verdad es que es muy subjetivo. Nada más es algo que quería agregar. No tiene ninguna alteración, el abdomen pues es un abdomen globoso, no tiene irritación peritoneal, no hay masas palpables, ajá, perdón, tumores palpables. Sus laboratorios pues nos dan esto. Tiene una hemoglobina de 13.5, un hematocrito de 37. No tiene leucocitosis, tampoco neutrofilia. No tiene alteraciones en la función renal y como pueden ver aquí hay elevación de la bilirrubina total. Concuerda con la clínica, paciente ictérico. Ajá, hablábamos de los porcentajes que hay. Pues de este 6.5, 4.5, pues más de 2/3, ¿no? Casi 2/3 de la bilirrubina total es directa, por lo tanto, aparentemente tenemos un patrón directo. Sin embargo, necesitaríamos medir la FA. La FA está en 350, el valor límite es 180, por lo tanto, más o menos está elevada a 1.9 veces arriba de lo normal. Y las otras enzimas hepáticas, TGO y TGP, se encuentran también elevadas. Ahorita lo vamos a ver, el valor promedio varía dependiendo de la literatura. 40 y 43 es lo normal, igual están elevadas 1.8, 1.9 veces aproximadamente. GGT elevada, el valor normal es más o menos como de 120, entonces está elevada también 2 veces. Yo les hago estas preguntas. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Considerando que ya le solicitamos un ultrasonido y nos reportan que tiene un colédoco de 4.5 milímetros y hay litos en su interior. Este es el caso que les comentaba. Pareciera que es algo benigno. Yo directamente les pregunto, ¿qué riesgo de coledocolitiasis tiene la paciente? ¿Y cuál es la conducta más apropiada a seguir? No sé si alguien quiera participar. Bueno, forzosamente. Tiene. Bueno, ¿podemos ver el ultra, amigo? Sí, amigo. Bueno, tendría riesgo intermedio, ¿no? Tiene, o sea, no tiene colangitis, o sea, ya sabemos que hay 3 ocasiones para tener alto, ¿no? Que tenga la presencia de imagen con lito, que tenga colangitis, que pues ya vimos que no, Ujú. y que tenga bilirrubinas más de 4 con dilatación del colédoco, ¿no? Aquí sí tiene más de 4, pero no tiene dilatación del colédoco, ¿no? Entonces, Claro. pues quedaría en intermedio, ¿no? Quedaría como, efectivamente, la pura bilirrubina sin dilatación del colédoco, pues en realidad no es muy, no tiene una alta predicción de coledocolitiasis. Quizá nos ayuda para el diagnóstico o para pensar en en un posible abordaje. Cumple con la edad, tiene 55 años, tiene alteraciones en las pruebas de función hepática, no hay dilatación, recordemos que el punto de corte también es muy variable,
pero habitualmente más de 6 milímetros en una paciente que no ha sido colestectomizada es lo normal, menos de 6 milímetros, perdón, la paciente no tiene dilatación y ya. Tampoco no es que no tenga predictores. Esta captura de pantalla la tomé del curso que fue hace unas semanas de coledocolitiasis. Nos dan esta pequeña tablita en donde pues hay probabilidad alta, intermedia o baja y el manejo. Entonces la respuesta teórica hacia el manejo sería hacerle un ultrasonido endoscópico, una colangioresonancia, con colangiografía laparoscopía con colangiografía intraoperatoria o un ultrasonido transoperatorio. Ajá. Aunque pues a lo mejor también sería candidata a realizarle CEPRE, pero no se observa dilatación en el colédoco. Aunque muchas veces no hay relación entre lo que uno ve en el colédoco y lo que se ve en la CEPRE. Ha llegado a haber algunas diferencias ya cuando tenemos los reportes. Con respecto a la batería de estudios que nosotros podemos usar, son estas. Las pruebas de función hepática nos ayudan a poder orientar un diagnóstico. TGO y TGP son enzimas hepáticas. De estas, la TGP, también denominada ALT, es específica de hígado. TGO se puede encontrar en el corazón, se puede encontrar en el intestino, en general en el músculo, también en el riñón. Entonces cualquier patología, hasta un infarto, o cualquier patología que cause daño muscular, ajá, o pues un daño generalizado, ¿no? Pues puede tener alteraciones de estas. Recuerden que estas enzimas se encargan pues de la transferencia de un grupo alanino o de un grupo aspartato. Ajá. Son marcadores de daño hepático. Si estas se elevan, incluso está documentado que una elevación persistente durante el internamiento de un paciente de estas dos enzimas, pues está asociado a cierto nivel de mortalidad. La otra enzima que nosotros tenemos es la fosfatasa alcalina. Esta enzima pues pertenece a la familia de las metaloproteinasas de zinc. Pues como su nombre lo dice, pues realiza la lisis, la hidrólisis de ésteres de fosfato en un pH alcalino en el hígado. Esta enzima pues no solo se secreta en el hígado, también se puede sintetizar en riñón, en la placenta, ajá. En realidad no es completamente sensible de hígado, sin embargo, si nosotros tenemos una elevación de fosfatasa alcalina, solicitamos otra prueba, otra batería diagnóstico que se denomina gamma GGT, gamma glutamil transpeptidasa. La elevación conjunta de estas dos nos indica que el trastorno es hepático, o sea, que la elevación de la fosfatasa alcalina pues es de origen hepático. Y es lo común que se encuentre en el síndrome itérico de origen obstructivo. Habitualmente se acompaña también de elevación de las bilirrubinas. Las bilirrubinas, pues ya hablamos un poquito del ciclo, también del porcentaje que tienen. Estas se pueden elevar tanto en aquellas ictericias de origen hepatocelular o también se pueden elevar en aquellas ictericias de origen colestásico. Entonces, si la bilirrubina total se eleva, a expensas de la indirecta, podríamos hablar que es un patrón, puede ser un patrón hepatocelular. Sin embargo, si es a expensas de la fracción directa, puede ser un patrón hepatocelular o un colestásico. Es aquí donde tenemos que fijarnos tanto en la clínica como en los laboratorios. No es lo mismo tener una bilirrubina de 6 con una TGO de 1000, por ejemplo. Ajá, ahí hay disparidad. Hablaríamos un poquito más de un patrón hepatocelular. Sin embargo, si tenemos elevación de las bilirrubinas a expensas de la fracción directa, con FA elevada más de 2 veces arriba de lo normal, y TGO y TGP elevadas 3, 4 veces, pues probablemente se trate de un patrón directo. Los otros dos marcadores, albúmina y tiempos de coagulación, pues son marcadores que nos orientan hacia la síntesis. Pueden estar alterados de forma aguda o crónica. No se crean que todas las hipoalbuminemias son
por trastornos crónicos. Muchas veces decimos, el paciente está hipoalbuminémico, de seguro es cirrótico, ya es algo crónico. Muchas veces nos tenemos que fijar en el tiempo de vida media. Son aproximadamente 3 semanas o 21 días. Como marcador de daño hepático, un paciente séptico puede bajar los niveles de albúmina de forma aguda y pues darnos la finta de que es algo crónico, pero no. Cualquier padecimiento agudo y sobre todo la sepsis, pues puede generar también hipoalbuminemia. El valor normal es de 3.5. Si esta hipoalbuminemia persiste por más de 3 semanas, probablemente se trate de una enfermedad hepática crónica. Solo así las podemos catalogar. En el caso de los tiempos de coagulación también son marcadores de síntesis hepática y pues evalúan la vía intrínseca, principalmente los que nos interesan, que es del TP, evalúa los factores de coagulación 1, 2, 5, 7, 9 y 10. Y yo se los pregunté en un pase de visita alguna vez. La prolongación de los tiempos de coagulación no siempre es por sepsis. Entonces aquí tendríamos que hacer el juego o la balanza entre si la prolongación de los tiempos de coagulación en un paciente ictérico es por ictericia y que ya tiene falla orgánica o simplemente porque la síntesis de estos factores de coagulación que se van hacia el intestino delgado y que no se absorben por falta de bilirrubina, pues puedan ser por eso, porque no llega la bilirrubina hacia el tubo digestivo. Entonces nada más es para hacer un análisis. Los valores normales de TGO y TGP, pues dependen. Miren, este cuadrito está sacado de una revisión de la American College of Gastroenterology. Nos dice que, pues dependiendo de dónde lo lean, pues va de 40, 30, 19, etc. El valor, pues aproximado, es de 40 a 43, es un punto de corte adecuado. Como les comento, no toda elevación de la fosfatasa alcalina en el síndrome ictérico es de origen hepático. Las causas son múltiples y puede ser desde causas que son de origen hepáticos hasta que la paciente que está embarazada, por el mismo crecimiento de la placenta, pues tenga elevación. Algunos tumores óseos, algunas enfermedades, miren, sarcoidosis, tuberculosis, amiloidosis, también pueden elevar la FA. ¿Qué nos sirve en este contexto? Tomar la GGT. Si hay FA elevada y GGT elevada, lo más seguro es que el origen de esa elevación sea de origen hepático. Entonces, estos algoritmos nos dicen que si la FA está elevada, pero las bilirrubinas y las transaminasas son normales, confirmar con GGT. Si está normal, pues no es nada para nosotros, no es una enfermedad hepatobiliar. Tenemos que buscar otras causas. Mientras que si es anormal, si está elevada la GGT, pues hay que hacer un ultrasonido, realizar pruebas, buscar consumo de hepatotóxicos o realizar anticuerpos y evaluar. Si pues no, si no llegamos a ningún diagnóstico, tendremos que tener biopsia hepática. En caso de la elevación de FA con alteraciones de las transaminasas o bilirrubinas elevadas, pues hay que examinar, realizar un ultrasonido, tiene o no dilatación, porque probablemente haya un cuadro obstructivo, y pues realizar la batería de estudios, tratamiento CEPRE, drenaje percutáneo, etcétera, para estos padecimientos. Aquí también hay un pequeño apartado para aquellas enfermedades que son de origen autoinmune, que también las hemos visto. Parece que tuvieran un cuadro que es de origen obstructivo, sin embargo se van más hacia patologías que son más de manejo médico por el servicio de gastroenterología. Entonces, eventualmente, y lo hemos visto varias veces, pues terminamos solicitando anticuerpos buscando enfermedades autoinmunes. Este cuadro es en caso de que haya elevación de las bilirrubinas. Si está elevado a expensas de la fracción indirecta, igual, buscar alteraciones en otras pruebas de función hepática, ver los antecedentes que tiene, ver si hay hemólisis, ver si hay probable síndrome de Gilbert y al final, pues considerar si se necesita una biopsia hepática. Pero si está elevado a expensas de la fracción directa, pues solicitar fosfatasa alcalina y transaminasas,
igual buscar lo mismo que ya les dije anteriormente, realizar un ultrasonido de hígado, buscar dilatación, si hay dilatación, realizar el manejo endoscópico o percutáneo, y si no hay dilatación, pues lo mismo, nos vamos a la posibilidad de enfermedades autoinmunes. Si persiste, como ya hemos visto varias veces, si persiste la elevación, pues lo último que se tiene que considerar es la biopsia hepática. Algo que a lo mejor no tenemos mucho en cuenta porque nosotros ya estamos a lo mejor muy encasillados a la ictericia por coledocolitiasis o por cáncer. Si nosotros evaluamos nuestras pruebas de función hepática en la guardia, entonces nos llega la paciente, está ictérica, lo primero que nos dice el R2, le tienes que foliar FA y GGT. ¿Cuál es el objetivo? Completar la batería de estudios. Es por eso que, es para que razonen pues la importancia de esto. Solicitamos FA y GGT. En dado caso de que estén elevadas y cumpla criterios, pues eventualmente pues le daremos un tratamiento. En dado caso de que no, pues ya tenemos que empezar a buscar otras causas. En dado caso, pues como les comento, no se nos tiene que pasar o no tenemos que pedir una interconsulta para que el gastroenterólogo nos diga o el internista nos diga, toman el panel viral, busquen otras causas, etcétera. Por nuestra cabeza tienen que pasar todos estos puntos para, pues si el paciente no se beneficia de un tratamiento quirúrgico, pues que reciba el tratamiento por parte pues, del servicio que se beneficia, que sería gastroenterología. Entonces, solicitar panel viral en búsqueda de hepatitis, pensar que si el paciente está obeso, pueda tener alteraciones relacionadas al síndrome metabólico y a la enfermedad por hígado graso no alcohólico, el antecedente de alcohol. Nosotros no estamos acostumbrados a sacarlo, pero los gramajes que nos deben importar son estos. Un gramaje más de 210 en hombres y más de 140 en mujeres por día nos puede llevar a hipertransaminasemia y enfermedad hepática alcohólica. Nada de esto. Pues el año pasado pues tuvimos muchos pacientes que terminaban siendo de gastro, que nos pedían anticuerpos, globulinas. En dado caso de que pues no cuadre, pues a lo mejor pedir valoración por gastro, nos van a pedir anticuerpos y globulinas. En dado caso de que persista la hipertransaminasemia, en algunas otras causas, como la enfermedad por depósitos de cobre, deficiencias congénitas como la alfa-1 antitripsina, el paciente consumió medicamentos, ya nos ha llegado aquellos pacientes con ictericia, y pues que tienen transaminasas cerca de 1000, 800, 900 o 1000, y pues ellos mismos te dicen, no, pues es que yo consumo Herbalife, yo consumo plantas o consumo tal medicamento, pensar en el consumo de medicamentos. Dado caso de que no, pues terminaremos con biopsia hepática. Al final y al cabo, si FA elevada, hay que tomar GGT. Y si hay FA elevada, no solo es coledocolitiasis, hay que pensar en causas autoinmunes o alguna de las que ya les comenté anteriormente, colangitis biliar primaria, cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. En dado caso, pues habrá que tomar anticuerpos de este tipo, antimitocondriales, IgG4, ANAS o antimúsculo liso. No me quise meter directamente ya en coledocolitiasis o cáncer porque pues es tema que vamos a ver más adelante. En realidad, con esto pues me gustaría terminar la clase. La anatomía, pues para nosotros los cirujanos pues es algo básico. El no conocer la anatomía, pues te puede cerrar puertas con algunos adscritos, con algunos doctores, que pues les gusta preguntar mucho de eso. Conocer la anatomía, pues nos ayuda a prevenir lesiones durante algunas cirugías. Ya repasamos pues la cuestión de los ligamentos, del sistema arterial, la segmentación hepática. El hígado, pues no lo revisamos, pero tiene diversas funciones, anabólicas, catabólicas, depuración de fármacos, síntesis de precursores y algunas otras hormonas. Entonces, paciente con enfermedad hepática, muchas veces hemos operado pacientes cirróticos, pues hay que pensar en las complicaciones que pueda tener todas estas deficiencias que tenga el paciente. La ictericia es un síntoma, se puede necesitar
intervenciones quirúrgicas o manejos endoscópicos. Nosotros como cirujanos debemos tener en mente aquellas posibles causas para darle un manejo adecuado al paciente. Y pues no se nos deben de pasar de la mente pues aquellas causas que no sean pues propiamente manejo de un cirujano, como ya hemos visto muchas veces. Pues hasta aquí es mi presentación. Espero que les haya servido, sobre todo la cuestión de anatomía. Ya después repasaremos pues lo de ictericia. Y pues nada más. No sé, ¿alguien tenga algún comentario? ¿Algún R4 o algún R1? ¿Alguna duda? Si no es así, pues podemos terminar la clase. Amigo, yo creo que no sé si pudiéramos tocar algo de trauma de hígado. Es un excelente escenario que pudiéramos ejemplificar y usar esta anatomía que ya nos describiste bastante bien. ¿Qué medidas usar? No vamos a hablar obviamente del capítulo en sí de trauma, ¿verdad? Pero tal vez algo que pudieras aportarnos. Pues con respecto a trauma de hígado, pues yo creo que es importante ver la cinemática. Si fue un trauma contuso, un trauma cerrado. Ya sabemos que el trauma por arma de fuego, pues la víscera más, pues más afectada pues es el hígado. Y pues hay la clasificación de trauma hepática divide al trauma, pues al daño hepático en seis ítems. Entonces, aquí es importante, ¿por qué? Porque puede estar afectado un lóbulo, ajá, puede estar afectado un segmento o puede estar afectado pues toda la víscera. Ya pues la verdad no recuerdo del todo bien la clasificación en sí. Sin embargo, nos puede ayudar a dictar a lo mejor el tratamiento, el manejo de perdón, nos puede ayudar a dar un tratamiento, conocer la anatomía. Entonces, tan simple para poder desinsertar los hígados, desinsertar los ligamentos y ver el hígado en la cara posterior, hasta para poder empaquetar el hígado en un trauma pues que requiera empaquetamiento. Entonces, pues no sé si alguien me pudiera complementar algún R más. Te preguntaba esto, Levi, porque a veces nos sucede que cuando operamos una vesícula, por ejemplo, a todos nos ha pasado que pues, te sangra bastante el lecho vesicular. Y en ocasiones vemos que algunos cirujanos hacen una rafia hepática. Entonces, en el contexto de sangrado o de una hemorragia menor del hígado, ¿qué tan útil pudiera ser una rafia? Pues es poco, ¿no? Realmente no se recomienda. Y, y pues lo que se sugiere es uso de energía, ¿no? Argón, pero no está recomendado ese tipo de procedimientos. Son cosas que hay bueno, que sí nos toca revisar y saber del manejo que le podríamos dar a un hígado, ¿no? O sea, al hígado se le pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Es muy amplio todo lo que se le puede hacer al hígado, pero enfocándonos a lo que vemos de forma más rutinaria, de forma más frecuente, que son vesículas, esto que ya vimos, lo que ya mencionaste tú de lesión biliar, reconstrucción. Sí es importante saber, por ejemplo, este tipo de lesiones, ¿no? O si está recomendado, por qué estaría recomendado, o por qué no hacer una rafia, qué tan profundo. Entonces, es algo que es bien, bien importante y que lo hacemos, o que lo vemos frecuentemente. En la perla, por ejemplo, algunos doctores lo hacen. En Acapulco también me tocó ver algunos doctores que de forma rutinaria también hacían una hepatorrafia. Y bueno, no está recomendado en este tipo de sangrados menores, ¿no? Otro aspecto creo que es importante también la compresión, ¿no? Del hígado. Empaquetar a un paciente también es importante, hay que saber cómo hacerlo.
y creo que es bueno, esto lo vamos a tocar específicamente en trauma, pero también se prestaría a que tú lo usaras como ejemplo de desinserción de estos ligamentos, dónde meter las compresas, eh, y darle una utilidad clínica a tu presentación. Sí, pues al menos en ese sentido, pues el empaquetamiento sí es importante. O sea, las compresas no se meten nada más porque sí, donde quepa. O sea, pues hay una forma de hacerlo. Habitualmente se debe de desinsertar el hígado y colocar compresas en la parte superior, en la parte lateral y en la parte inferior. 3 o 4 compresas, la verdad, pues en alguna ocasión pues lo vi con el doctor Pardo, pues él lo hizo distinto a otros cirujanos con los que pues, he tenido la oportunidad de entrar. Este, no sé si sea pues suficiente esto o alguna otra consideración que pues tú me quieras señalar. El Matox, que es el libro por excelencia de trauma, menciona que sí, se puede hacer desinserción de estos ligamentos, ¿no? El ligamento falciforme, de los triangulares. Sin embargo, si encontramos algún tipo de hematoma en estos ligamentos, hay que recordar que el trauma, por ejemplo, trauma penetrante de abdomen, en el cual hay una energía alta, pues los vasos, bueno, las zonas que más se pueden dañar, aparte del parénquima, pues son esas estructuras que no tienen un sostén fibroso, específicamente las venas, ¿no? Entonces, si localizamos un hematoma a este nivel de los ligamentos, estaría contraindicado hacer una liberación de estos ligamentos, ya que pues, el paciente caería en una hemorragia porque le estás dando cierto tipo de compresión a la hemorragia venosa. Entonces, en estos pacientes sería todo lo contrario, ¿no? No estaría indicado realizar este procedimiento. Por eso yo creo la importancia de conocer las estructuras anatómicas y cómo podemos manejarlas. O sea, claro, ¿no? Todos sabemos que el empaquetamiento dentro de un paciente con una hemorragia mayor de hígado es importante, sin embargo, como tú ya mencionaste, y para complementar lo de la maniobra de Pringle, a veces no siempre se logra contener el sangrado. ¿Por qué crees que sea? Aún con la maniobra de Pringle. Se supone que estamos ligando la arteria, bueno, la arteria hepática propia y también la porta. Puede ser porque haya a lo mejor lesión vascular en pues, alguna de las venas suprahepáticas o directamente en la vena cava. Exactamente, ¿no? Pasa Eh, esa estructura, entonces aunque se haga el premio, pues va a seguir sangrando, ¿no? Ajá, eso es a lo que quería llegar, ¿no? El conocer estas estructuras de soporte de estos vasos, la protección que da y que, pues, a pesar de ser un Pringle, también podemos tener un sangrado, es importante saber cómo manejarlo. Si tú haces un empaquetamiento y tu sangrado cesa, pues ya, ¿no? Listo, no hay nada más que hacer, una cirugía de control de daños, ya. Pero si tienes un sangrado, pues, persistente, le haces un Pringle y pues de ahí puedes progresar en tu manejo quirúrgico. Obviamente esto no lo vamos a tratar ahorita, pero pues sí hay que saberlo, ¿no? Gracias, Leo, creo que fue una muy, muy buena clase, muy didáctica. Nos hablaste bastante bien de las causas de ictericia y también para conocer algunos diagnósticos y síndromes de afectación hepática y que nos pueden aumentar esta elevación de bilirrubinas. Muchas gracias, Leo. No sé si alguno de mis compañeros tenga algo más que aportar. Mm, Yo igual nada más te quería felicitar, Levi. Desde la primera parte estuvo muy bien. Ojalá tú nos pudieras dar todos los temas de anatomía del tubo digestivo, porque lo haces muy bien, de verdad. Pues muchas gracias por su retroalimentación y por sus comentarios. Pues, el objetivo, pues, como les dije al principio, es que pues todos lo usen, desde los R1 a los R4. Y en algún momento, pues, se los decimos, porque pues ya somos nosotros residentes viejos ahí en el hospital, pero pues a los suscritos les gusta mucho preguntar anatomía. Entonces, si no saben anatomía, pues, pues casi no saben su especialidad, que es cirugía. ¿Sale? Entonces, pues hay que estudiar. Esto no nada más es de una clase, hay que seguirlo repasando. Y esto, pues, es para todos los residentes. R1 y pues R2 también. En general a todos. Pues muchas gracias a todos.
con esto pues ya, si no hay ninguna duda o algún otro comentario, por mí ya voy a terminar mi clase. Les agradezco que hayan estado y pues una disculpa por haber avisado muy pronto el día de ayer. Fue un problema en el hospital donde estoy rotando. Este, pero pues muchas gracias a todos. Y pues qué bueno que se abrió este espacio y que no se desperdicie. Pues muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti, Levi, te vestiste de héroe. De ese endoscopista, Levi. Hola, doctor, por México. Doctor Castañón. Esa voz del más allá, ¿de quién es? Saludos, doctor. Ya pásenos las EPRES, por favor. ¡Wow! ¡Wow! Sale pues, amigos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la siguiente semana.